Para hacer este búmetro precisaremos 7 LED, 2 capacitores de 35 bolas 100 microfaradios, 2 diodos RL207, 6 diodos Zener y 7 resistencias de 1K. Iremos colocando los LED así de esta manera, la pata más corta hacia la izquierda, en la parte negativa. Yo usé esta regleta de plástico, le he hecho los agujeros, así como irá en el amplificador. Una vez hayamos colocado todo, doblamos la pata negativa, de las más cortas, así de esta manera la vamos a doblar, después la tenemos que unir toda. Yo elegí unirlas de esta manera, pueden hacerlo como está en el diagrama, que está en la miniatura. Iré colocando un poco de estaño en estos puntos para ir pegando este trocito de alambre que lo saqué de la resistencia, fue lo que me sobró, y iré uniendo todo. De esta manera nos tiene que quedar, si puede más prolijo, mejor. Y ahora la pata más larga hacia el otro lado la vamos doblando así de esta manera. Y en cada una de esas patas iré soldando la resistencia de 1K, así con todas las patas. Solo me falta la última resistencia, que ya la coloco, y así nos tiene que quedar. Y ahora entre pata y pata iremos colocando los diodos Zener. La línea o la franja va hacia arriba, hacia la parte positiva.
Bueno, una vez que hayan soldado todo, así nos tiene que quedar. Le vamos a ir cortando estos excedentes que no vamos a precisar. Y ahora le colocaremos el diodo con la franja hacia arriba también. Y este diodo con la franja hacia abajo. Hacemos lo mismo. Y así va quedando. Y ahora nos queda unir los dos diodos con un alambre que tengamos. Y ahí la vamos llevando. Solo nos faltan los capacitores. Los unimos así de esta manera. Nos tiene que quedar el negativo con el positivo soldado en el medio. Lo único que vamos a hacer es soldar una en cada lado. Soldamos la parte negativa del capacitor, lo soldamos antes del diodo, y la parte positiva a la otra punta. En este caso el cable verde es el negativo que va entre medio de los dos capacitores, y la parte blanca del cable va soldado en la unión de los dos diodos. Y de esta manera ya está listo. Le saco nomás la regleta blanca y ya lo puedo colocar en el orificio que tengo en el amplificador